Buenas tardes, Venezuela, bienvenidos una vez más a su programa Cada Familia, una Escuela, un espacio que garantiza la educación en nuestro país. Hoy, miércoles de Matemática para la Vida, los invito a que estén muy atentos a todas las clases y orientaciones que nos traen nuestros profesores de los distintos niveles de educación. Media técnica, media general, la modalidad de educación especial y nuestro RPA, así que en casa muy atentos. Pero antes de continuar con nuestra programación del día de hoy, es necesario y mi deber recordarle esas medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son? Muy fácil, el lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y por supuesto ese distanciamiento físico saludable que tanto nos ha ayudado a la no propagación de la COVID-19. Así que en casa vamos a reforzar todas y cada una de las medidas de bioseguridad. Y paso por acá rápidamente para recordarles las redes sociales de nuestro programa. Cada Familia una Escuela oficial por nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguna de nuestras programaciones y también por Facebook, Twitter e Instagram, así que nuestra plataforma 2.0 está totalmente activa para que interactúen con nosotros. Amigos, amigas, ¿cómo les parece que como ya tienen todas nuestras coordenadas del día de hoy, demos inicio a nuestro programa, su programa con que se celebra, que se recuerda o que se conmemora un día como hoy? ¡Adelante! El 24 de noviembre nace José Rafael Revenga. El 24 de noviembre de 1786 nace en el Consejo Estado Aragua José Rafael Revenga, jurista venezolano, ministro de Relaciones Exteriores, embajador de la Gran Colombia en el Reino Unido en 1822 y secretario privado del libertador Simón Bolívar, cuando éste viajó a Caracas en 1827. Revenga dirigió el Correo del Orinoco y publicó el texto Diferencia entre el patriota y el demagogo. Buenos días, bienvenidos a Cada Familia una Escuela. Mi nombre es José Marcano y el área de formación es matemática. Para los estudiantes de primer año, hoy vamos a estar hablando sobre números primos y números compuestos. Debemos recordar que los números primos son aquellos que tienen dos valores que lo dividen solamente, a diferencia de los números compuestos, que son aquellos que tienen más de dos valores que los dividen. Para esto vamos a estar hablando sobre mínimos común múltiplo y máximos común divisor. Vamos a la pizarra a ejemplificar cómo vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando con valores 12, 24 y 45. Lo primero que vamos a recordar es que todos los valores que terminen en números pares son aquellos que tienen mitad y los que terminen en 5 solamente pertenecen a los valores que son divisibles entre 5. Cuando empezamos a descomponer en sus factores primos, empezamos utilizando el 2 a 6, 2 a 3 y 3 a 1. ¿Por qué? Porque 3 forma parte de la familia de los números primos. Cuando vamos a 24 observamos que también termina en número par y también es divisible entre 2. 24 es a 12, cuando dividimos a 2 es a 6, cuando dividimos a 2 es a 3 y 3 a 1. Llegamos a 45 y vemos que termina en 5, por lo tanto va a ser divisible entre 5. Cuando dividimos entre 5, vemos que 5, al dividir 45 entre 5, nos va a dar 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto es divisible entre 3, a 3 y 3 a 1. Empezamos a señalar cómo quedan descompuestos estos factores y vemos que 12 va a ser igual a 2 a la 2 por 3, porque el 2 se repite 2 veces. Cuando vamos a 24, vemos que es igual a 2 a la 3, porque el 2 se repite 3 veces. Y 45
es igual a 3 a la 2 por 5, porque el 3 se repite 2 veces. Cuando buscamos su mínimo común múltiplo, tomamos comunes y no comunes con su mayor exponente. Observamos que entre los comunes está el 3, pero con su mayor exponente sería 3 a la 2 por, ahora buscamos los no comunes, en este caso tenemos al 2 y a 5, pero al 2 lo vamos a tomar con el mayor exponente, en este caso sería 2 a la 3 por 5, que también forma parte de los no comunes. Cuando resolvemos las operaciones nos damos cuenta que 3 a la 2 es lo mismo que decir 3 por ser una potencia, y es igual a 9. Cuando vemos 2 a la 3 es igual a decir 2 por 2, que es igual a 8 por 5. Cuando multiplicamos, que es 72 por 5, y procedemos a hacer la multiplicación. 2 por 5 es 10, colocamos el 0 y llevamos 1. 7 por 5, 35, y una que llevábamos, 36. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el mínimo común múltiplo entre 12, 24 y 45 es 360. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro 360 y lo divido entre 12, voy a tener un valor entero. Si agarro 360 y lo divido entre 24, voy a tener un valor entero. Si agarro 45 y lo divido entre 360, voy a tener un valor entero, incluyendo cualquiera de los términos que estén dividiendo dentro del mínimo común múltiplo. ¿Ok? Para esto, muchachos, tenemos en las láminas los ejercicios que les van a estar presentando para su solución. Continuamos ahora con la clase de segundo año. Para segundo año, hoy vamos a estar hablando sobre las ecuaciones en Z. Vamos a recordar que los números Z son los números enteros, y los números enteros son aquellos que se representan en la recta numérica y existen tanto valores positivos como valores negativos. ¿Okay? Para ello, vamos a utilizar un ejemplo. Debemos recordar que en las ecuaciones existen dos miembros. Cada vez que un término pasa o se transpone de un lado de la ecuación al otro, debe automáticamente cambiar su operación. En este caso vemos que nuestra variable, que va a ser la X o la incógnita, ¿okay?, está acompañada de un coeficiente, que en este caso es 2. Procedemos a mover o transponer los valores, recordando que esos valores que no poseen letras también deben quedarse del lado izquierdo, y los que no poseen letras deben pasar al lado derecho. Observamos 2x, posee la letra, posee la incógnita, se queda del lado izquierdo, mientras que el 5 sí va a moverse al lado derecho. Observamos que es positivo, y al transponerse o cambiar de lado, también cambia de signo, cambia de operación. Tenemos que es menos 3, menos 5, porque al estar positivo cambia a negativo. Debemos recordar mantener la uniformidad del signo de la igualdad. Observamos que son de signos iguales, y las reglas nos dicen que signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Los dos son negativos, yo sé que el resultado también va a ser negativo, y hago una suma normal. 5 más 3, 8, pero no va a ser 8, sino menos 8. Observamos también que como el 2 está acompañando a la X, si entre ellos dos no existe un signo ni de adición ni de sustracción, asumimos que es una multiplicación. Si él está multiplicando, su operador inmediato tiene que ser una división. Es decir que este 2 pasaría al otro lado de la ecuación dividiendo. Las normas o las reglas del álgebra nos dicen
que nosotros podemos dividir menos entre más y me va a dar menos. Y al dividir 8 entre 2 me va a dar 4. Pero no es 4, sino menos 4. Y este sería el resultado de nuestra ecuación. Para observar o tener la actividad, los muchachos de segundo año o nuestros jóvenes se les presentan en las láminas a continuación. Ok, vamos con la clase de tercer año. Para tercer año, hoy vamos a estar hablando de factorización. La factorización no es más que simplificar o llevar a términos mucho más pequeños cualquier expresión algebraica. Recordando que una expresión algebraica es aquella que está compuesta tanto de números como letras y signos. En el primer caso, vamos a estar hablando de lo que es factor común. Cuando hablamos de algo que es común, es que se repite en todos los casos. Vemos que la X está aquí, está aquí, está aquí, pero aquí no está. Es decir, que ya no es común. Pero sí podemos observar que entre los valores sí hay algo común entre ellos. Todos ellos son múltiplos de 3. Es decir, que todos ellos los puedo factorizar y puedo hacer la expresión mucho más pequeña. Como al dividir todos ellos entre 3. Porque antes de llegar a 18 tuve que haber pasado por 3, antes de llegar a 24 tuve que haber pasado por 3 y antes de llegar a 12 también tuve que haber pasado por 3. Al dividir 3 entre 3 me quedaría x a la 3, menos al dividir 18 entre 3 me quedaría 6x a la 2, más al dividir 24 entre 3 me quedaría 8x y al dividir 2 entre 3 me quedaría 4. Esto implica que el valor común o el factor común entre ellos tres, entre todos ellos mejor dicho, es 3. Al extraerlo estoy haciendo una factorización de toda la expresión. Eso es uno de los métodos. Otro de los métodos que podemos encontrar es la factorización de cuadrados perfectos, donde buscamos la raíz del primer término y la raíz del segundo término. Encontramos que la raíz de 4 es 2 y la raíz de x a la 2 es x por la ley de las potencias, que dice que los valores en las potencias se van a sumar. Y la raíz de 36 es 6. ¿Cómo sabemos cuáles son esas raíces exactas? Las raíces exactas son los números morochos de la tabla de multiplicar. 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5. Siempre recordando que esos términos son los que están elevados al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo digo 6 a la 2 es 36. Si digo 2 a la 2 es 4. Entonces todos los números morochos que encontremos en la tabla de multiplicar son raíces exactas. Cuando descomponemos en factores la expresión que tenemos, que la primera raíz es x a la 2, que la segunda raíz es 6. Yo digo entonces x a la 2 más 6 y 2x menos 6. Y lo descompongo en dos factores o en dos términos la expresión llevada al cuadrado. Para esto nosotros vamos a encontrar en las láminas, muchachos de tercer año, unos ejemplos y vamos a tener la actividad que deben ustedes hacer para presentarla en sus instituciones. Ok, para cuarto año, hoy estaremos hablando de radicales, lo que conocemos como raíces. Debemos recordar que las operaciones con radicales tienen propiedades y esas propiedades pueden ser raíz de una raíz de un cociente, raíces de igual índice, pero en el día de hoy vamos a estar hablando de simplificación de raíces. Para nosotros poder simplificar una raíz de índice 2, primero observamos la cantidad subradical y ver si ella se puede descomponer en factores primos. Observamos que termina en 0,
también los números que terminan en 0 son divisibles entre 2, pero también son divisibles entre 10, recordando que mientras más grande sea el valor, más rápido podemos resolver. Si dividimos entre 2, 180 entre 2 daría 90, si dividimos entre 2 daría 45, pero como 45 es múltiplo de 5, procedemos a dividir entre 5, a 9, 9 es múltiplo de 3, a 3, y 3 es múltiplo de 1. Cuando observamos cuáles son los posibles factores de 180, vemos que es 2 a la 2 por 5 por 3 a la 2. ¿Por qué 2 a la 2? Porque se repite 2 veces. ¿Por qué es 3 a la 2? Porque se repite 2 veces. Cuando vamos a simplificar, colocamos nuestros términos. 2 a la 2 por 5 por 3 a la 2. ¿Cómo podemos simplificar? Observando que la potencia de los términos que están dentro de la raíz, o las cantidades subradicales, son iguales al índice de la raíz, en este caso, que es 2. Cuando empezamos a dividir cada uno de esos exponentes entre el índice de la raíz, esos son los términos que van a salir de la cantidad, o de la raíz, mejor dicho. Entonces, si digo 2 entre 2, quedaría 1, es decir, que el 2 sale con exponente 1. Si yo veo que 5 no tiene exponente, asumimos que es un 1, por lo tanto no puedo dividirlo, permanece dentro de la raíz. Pero cuando llegamos a 3, vemos que 2 entre 2 es igual a 1, que el 3 también sale de la raíz, y el 5 permanece en ella. Pero aún no hemos simplificado porque tenemos términos afuera que se están multiplicando. Entonces quedaría 2 por 3, 6, raíz de 5. Podemos decir que al simplificar raíz de 180, raíz cuadrada de 180, es igual a decir 6 raíz de 5. Y este sería el resultado de nuestra simplificación. Muchachos de cuarto año, para tener más práctica de esto, pueden recurrir a los libros o a las redes, en el caso del internet, y tendrán en las láminas la actividad para resolverla en sus casas, con ayuda de sus padres, con ayuda de sus hermanos, con ayuda de la persona con la que ustedes se encuentren en ese momento. Ok, quinto año, hoy estaremos hablando sobre el teorema de Pitágoras. Recordando que el teorema de Pitágoras solamente es aplicable para triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir triángulos rectángulos? Triángulos que poseen un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Ángulo de 90 grados. Al estudiar el triángulo rectángulo, dentro del teorema de Pitágoras, vemos que los dos lados, que son perpendiculares entre ellos, se llaman catetos, cateto A y cateto B. A de altura, B de base. Pero ese lado, que es más largo, que une a esos dos catetos, es lo que nosotros vamos a llamar hipotenusa. La hipotenusa, como la vemos, siempre debe ser más larga entre el triángulo rectángulo. Ese teorema de Pitágoras está resumido en esta expresión algebraica que tenemos aquí, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa debe ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Okay? Que C a la 2 va a ser igual a la 2 más B a la 2. Si vemos este ejemplo que tenemos aquí, observamos que el cateto A vale 4 y el cateto B vale 5. 4 puede ser 4 centímetros, 4 kilómetros, 4 yardas, lo que sea. Igual para 5. Y nos están solicitando que calculemos el lado C o la hipotenusa. Al nosotros aplicar
nuestro teorema de Pitágoras, observamos que nosotros estamos buscando es AC, no C al cuadrado. Entonces, este 2 que tenemos aquí se transforma del otro lado de la expresión en una raíz. ¿Por qué? Porque nosotros observamos en las ecuaciones que lo contrario a una suma era una resta, lo contrario a una división era una multiplicación, lo contrario a un exponente va a ser una raíz, de acuerdo al índice que tenga la raíz. En este caso mi raíz va a ser la raíz cuadrada. Vemos que A vale 4, entonces sustituimos dentro de la expresión 4 a la 2, más nuestro cateto B, que vale 5, vemos que es 5 a la 2, y resolvemos nuestras operaciones. ¿Cuántas veces se va a repetir el 4? 2 veces. Entonces nosotros decimos que 4 por 4 es igual a 16. Más, vemos que el 5 se repite 2 veces, entonces decimos que 5 por 5 es igual a 25. Cuando hacemos nuestras operaciones, decimos 25 y 16, 5 y 6, 11, pongo el 1 y llevo 1, 1, 2 y 1, 3 y una que llevaba 4. Así que es 41. Entonces, el resultado es raíz de 41. Como nosotros dijimos en las clases pasadas, al buscar la raíz de 41, nos damos cuenta que no es una raíz exacta, porque ya habíamos mencionado que las raíces exactas son los números morochos de las tablas de multiplicar, es decir, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Si nosotros buscamos dentro de la tabla de multiplicar la multiplicación de dos números iguales que nos dé 41, no la vamos a encontrar. Por lo tanto, 41 no tiene una raíz exacta, sino va a ser una raíz o un número irracional. Al no tener ese valor exacto, nosotros podemos decir que sencillamente nuestro resultado es raíz de 41. Y para saber o tener una forma de simplificar ese valor algo más pequeño, recurrimos a lo que vimos en tercer año, en cuarto año, cuando vimos simplificación de raíces. Para tener más información, podemos recurrir, como se dijo en la clase, en la sesión de cuarto año, a las redes o a internet. En algunos libros podemos encontrar esta información también, o sencillamente recurrir a algún tutorial. Para esto nosotros les vamos a dejar el ejemplo que tienen en la lámina para la solución. Espero que el día de hoy la clase haya sido fructífera para ustedes. Recuerden leer, el leer nos hace mejores personas, el leer nos lleva de viaje, siempre cada vez que tengamos algo y pensemos en algo que nos pueda enriquecer como personas, eso es lo mejor para todos nosotros. Por hoy nos despedimos. Recuerden las medidas de bioseguridad, recuerden que mantener el distanciamiento social y que cada vez que nosotros nos protegemos, protegemos a los demás. Chao, muchachos, se les quiere y se les respeta. Bienvenidos a su programa Cada Familia Una Escuela, ahora con el área de formación de orientación y convivencia. Continuando con nuestro programa estrella del Ministerio de Poder Popular para la Educación, unido con UNICEF, Habilidades para la Vida. En Habilidades para la Vida, el día de hoy vamos a seguir profundizando nuestra primera potencialidad, que es comunicación-expresión. ¿Recuerdan que habíamos hablado en la clase pasada de comunicación-expresión? Vamos a hacer otra actividad en conjunto, en nuestros hogares, en nuestra escuela, nuestra institución y con nuestros compañeros y el docente orientador. ¿Pero de qué se trata? ¿Cómo se llama? Tenemos nuestros días. ¿De qué tratará?
Vamos a conocernos a nosotros mismos. Esa es la fase que vamos a desarrollar en esta oportunidad. ¿Cuál es el propósito? Veamos. Aprender y entender el significado de la comunicación no verbal. Muchas veces nuestros gestos, posturas, posiciones expresan una emoción o comunican algo que nosotros queremos decir sin expresar ninguna palabra. Es importante conocer cuáles son esas expresiones y cómo manejarlas, porque eso es parte de nuestro día a día. Además, nos ayuda a entendernos entre nosotros, porque además es algo muy particular. Muchas personas no expresan con su rostro alguna emoción. Ay, pero es que tú no expresas la alegría, la tristeza. Personas así, como no se inmutan ante ellos. Pero hay otras que más bien lo expresan en mayor categoría, en mayor énfasis. Por ejemplo, una alegría, ¿sí? La alegría, la felicidad. Se le ve en los ojos, en el brillo de los ojos, en las expresiones de su boca. Eso es lo que vamos a ir viendo. Ok, ¿qué queremos? Comprender cómo comunicar ideas y emociones mediante la comunicación no verbal y usar la comunicación no verbal para comunicar algunas ideas propias y emociones como tal. ¿Cuál es nuestra potencialidad? A ver, ya lo acabo de mencionar, siempre lo recuerdan, comunicación y expresión. ¿Cuál es la característica del grupo? Según sea el caso, son particulares. Recuerden que en cada región, en cada territorio, en cada institución, liceo, todos somos diferentes. Por lo tanto, podemos aplicarlo. Ok, la fase en esta oportunidad, ahora tenemos la fase de conexión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver y a observar, ¿sí? Atentamente, qué expresan cada una de estas expresiones no verbales. Por ejemplo, ¿qué significará esta expresión? Poner las manos en la cadera. A ver, ¿sí? ¿Qué significa? Que está como impaciente, ¿cierto? Ok, cada uno también tendrá su opinión al respecto. Otra, poner las manos en la boca. ¿Qué significa para ustedes? Que está pensando algo, que está maquinando algo, un proceso, ahí está ocurriendo. Bien, a ver, ¿qué pasa si yo le doy la espalda a alguien así? A ver, en sus hogares significa que estoy como que ignorando a la persona, ¿cierto? Los ignoro, no me importa. O como dicen, miro hacia arriba y total. Eso es una expresión. Rascarse la cabeza. A ver, sin decir nada, por supuesto. ¿Será que estoy pensando algo? Puede ser. ¿Tengo una idea? ¿Tengo piojo? No, no, mejor no. El aseo ante todo y las medidas de bioseguridad. ¿Bien? Ok. A ver, esta es muy fácil. ¿Qué significa una sonrisa? Alegría, felicidad, optimismo. ¿Bien? Mente positiva. Esa alegría es la que queremos transmitir. Ahora un gesto muy diferente al anterior de alegría. Vamos a ver si en sus hogares lo reconocen, sobre todo en los padres. A ver. ¿Qué gesto representa esto? ¿O qué emoción, perdón, representa este gesto? Ese gesto representa disgusto. ¿Ven? Estoy molesto, estoy enojado. Pero eso lo vemos y a veces no lo interpretamos, o a veces está la emoción y no lo manifiestan con el gesto. Sigamos conociendo esos gestos. ¿Qué significará? Que tenemos hambre, puede ser, o que me duele la barriga. Pero, por lo general, si estoy viendo la hora es porque tengo hambre, ¿cierto? A ver, un gesto muy particular así.
A ver, este gesto es muy común en mis adolescentes, ¿cierto? Bien, estoy enamorado, estoy enamorada. Ahora, estoy en clase, por ejemplo, y hay este gesto por parte de ustedes o del docente. ¿Qué significa? Los gestos hablan por sí solos. El cruzar las manos es un símbolo que no estoy aceptando lo que estoy recibiendo. Por lo tanto, debo manejar adecuadamente estas emociones a través de los gestos. Es importante, por ejemplo, nuestra intérprete de señas tiene que tener un gesto, una expresión en su rostro para demostrar ante nuestros estudiantes con discapacidad auditiva qué es lo que está transmitiendo. Porque si el intérprete está serio, sin ninguna expresión, a lo mejor no lo pueden interpretar de la misma manera. ¿Ven lo importante? Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos gestos? ¿Qué podemos realizar? Vamos a realizar un cubo de emociones. Un cubo, así como un dado, donde en cada cara van a colocar una palabra de alguna emoción y donde caiga, usted la va a representar sin comunicación verbal. ¿Ven qué fácil y qué importante? Ahí lo tienen. Bueno, les recuerdo que todas estas actividades que van a desarrollar en el programa de Habilidades para la Vida deben registrarlas ya sea a través de videos, fotos y pasarlas, comunicarlas en su familia, comunidad, en su grupo de WhatsApp y en su institución para que lleguen a cada uno de los rincones, porque queremos saber cómo están desarrollando en cada rincón de Venezuela el programa de Habilidades para la Vida. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo programa. ¡Chao! Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al segmento de educación especial de su programa Cada Familia una Escuela. Soy la profesora Evelyn Álvarez y es para mí un verdadero placer poder llegar a ustedes a través de la señal de Vive TV para brindarles adaptaciones curriculares, orientaciones y recomendaciones a fin de garantizar la atención educativa integral de los estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Antes de comenzar con todo el contenido que tenemos preparado el día de hoy para abordar los referentes teórico-prácticos del área de educación media, vamos a empezar por nuestro video de lengua de señas venezolana de la mano de la profesora Yolibel Aponte. Hola familia, el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves. Números primos. Múltiplos. Divisor. Practicar. Muchísimas gracias, profesora Yolibel. Recuerden siempre practicar en casa, practicar en familia, para así poder apropiarnos de cada una de las señas que nos presenta diariamente la profesora Yolibel. Como les decía, los profesores del área de formación de matemática el día de hoy nos hablaron de unos referentes teórico-prácticos. Esos referentes teórico-prácticos eran números primos, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. En el caso de la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad, debemos comenzar por mostrarles la utilidad que estos conceptos pueden tener para ellos. Veamos en nuestra próxima lámina de qué manera podemos ayudarles a comprender los conceptos de números primos. Descomponer el concepto en pequeños enunciados. Los conceptos matemáticos, si se leen completos, suelen ser bien complejos y difíciles de digerir. Si en cambio los descomponemos en pequeños enunciados que se vayan engranando entre sí, podrá ser más fácil la comprensión. Por ejemplo, en el caso de los números primos, podemos comenzar por decir que son números que son solo divisibles entre sí mismos y el número 1. Luego podemos agregar que los números compuestos se llaman así porque están formados a partir de dos o más números primos. Y así podemos ir sumando pequeños ítems o pequeños enunciados para conformar el concepto completo de lo que son los números primos. Otra idea es usar los ejemplos. Emplear ejemplos tangibles, si se puede vincular los contenidos a la vivencialidad, a lo que ocurre en la cotidianidad, siempre será beneficioso para nuestra población.
vamos a hablar ahora, por ejemplo, de qué utilidad pueden tener para las personas estos números primos. Por ejemplo, los números primos son utilizados para generar códigos aleatorios que permiten configurar las páginas de seguridad de los bancos. Podemos también contarles que los números primos se utilizan para crear esos algoritmos que permiten ver mucho del contenido que encontramos en Internet. Así haremos que esta explicación sea relacionada con sus intereses, con algo con lo que ellos están día a día, y así verán cuál es la utilidad. Vamos entonces ahora a hablar de lo que es construir nuestra propia tabla de números primos. Esto es un modelo de lo que es la tabla de números primos. ¿Cómo construimos nuestra propia tabla de números primos? Pues comenzamos por escribir la secuencia numérica desde el número 2 hasta el número 100, ¿verdad? Una vez que tenemos escrita nuestra secuencia numérica, vamos entonces a comenzar a tachar. Vamos a comenzar por el número 2. Si tenemos el número 2 es un número primo porque es solo divisible entre sí mismo y entre el número 1. Pero entonces todos los múltiplos del número 2 ya no serán números primos porque están compuestos a partir de él. Luego lo hacemos con el número 3 y luego vamos así sucesivamente hasta llegar al número 11. Cuando hemos tachado todos los múltiplos de estos números, los números que han quedado sin tachar, como podemos ver por ejemplo aquí, los números que en este caso, en esta tabla, están en resaltador, serían nuestros números primos. ¿Okay? Esta tabla va a ser de utilidad para muchos ejercicios y muchas actividades que el joven va a ir desarrollando a lo largo del aprendizaje de las matemáticas. Otra cosa que podemos recomendar es memorizar los números primos que se corresponden a los que están por debajo del número 20. Todos los números primos que están por debajo del número 20 serán vitales e importantes para los futuros ejercicios que el niño deba desarrollar. Estamos hablando entonces del número 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Vamos a ver ahora en el siguiente video cómo podemos utilizar algunas estrategias con las que podemos apoyar a la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad para comprender el concepto de números primos y compuestos. Buenos días, mi nombre es la profesora Carolina Dique, especialista en educación especial. Nuestra clase de hoy va dirigida a los adolescentes del primer año de educación media. Nuestro contenido, los números primos y los números compuestos. ¿Qué son los números primos? Los números primos son números enteros que se dividen entre sí mismos y el número 1. Las reglas de los números primos es el resultado de la división, debe ser el número entero, ¿verdad? El número 1 no es un número primo. Vamos a ver un ejemplo que tenemos aquí. El número 2 entre el número 1 da como resultado el número 2. El número 2 entre el número 2 da el número 1, que no es un número primo, el número 1. Vamos a ver con el número 3. El 3 entre 1 nos da como resultado el número 3, que es un número entero, ¿verdad? El número 3 entre el número 3 da como resultado el número 1. Vamos a ver qué son los números compuestos. Los números compuestos es el que posee más de 2 divisores. Vamos a ver otro pequeño ejemplo. Con el número 4. Tenemos el número 4 entre 1 da como resultado el número 4. El número 4 entre 2 nos da el número 2. Y el número 4 entre el número 4 da como resultado el número 1. Recordando que el número 1 no es un número. El número 6. El 6 entre el número 1 nos da como resultado el número 6. El número 6 entre 2 nos da como resultado el número 3. El número 6 entre 3 nos da como resultado el número 2. Y el número 6 entre el número 6 da como resultado el número 1. Esto ha sido nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros compañeros docentes del Estado Monagas, que tal como lo dice el segundo vértice del plan de regreso a clases seguro y progresivo, han sido verdaderos héroes anónimos en estos tiempos de pandemia. Han podido llevar a la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad y a todos aquellos que acuden y asisten a los planteles orientaciones, recomendaciones, guía para poder continuar con el proceso educativo y así garantizar la atención educativa integral de todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Vamos a hablar ahora de lo que es el concepto de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Antes de abordar este tema debemos asegurarnos de que el estudiante comprende, domina y maneja lo que son las multiplicaciones y las divisiones. Si no lo hace debemos empezar por allí, pero una vez que comprobamos que las domina, entonces podemos empezar a enseñarle cómo encontrar el menor múltiplo entre 2 o más números.
Siempre será importante para la población con necesidades educativas especiales partir de la cotidianidad. Entonces, vamos a empezar por formular preguntas de la vida cotidiana. Proponga, por ejemplo, un ejercicio de la vida cotidiana en el que yo te digo que necesito preparar perro calientes y los panes vienen en paquetes de 8 y las salchichas vienen en paquetes de 6. ¿Cuántos paquetes de salchicha y cuántos paquetes de panes debo comprar para lograr hacer la misma cantidad de perro calientes? Eso es un ejemplo sencillo de cómo usar el mínimo como un múltiplo en la cotidianidad. Eso puede servir de base para que el estudiante después empiece a encontrar otros ejercicios en su propio entorno y en su propio día a día. Así hemos llegado al final de nuestro programa, de nuestro segmento de educación especial por el día de hoy. No sin antes recordarles que debemos mantener las medidas de bioseguridad. Es importante cuidarnos, es importante que nos aseguremos de usar el tapaboca tapando siempre nariz y boca, debemos lavarnos las manos con frecuencia y debemos mantener el distanciamiento. Y esperamos que las orientaciones y recomendaciones que les hemos dado el día de hoy les sean de utilidad para poder apoyar a los estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad en sus procesos educativos. Y recordando siempre, por supuesto, que ser diferente es algo común. Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu sección Recursos para el Aprendizaje. Una vez más con ustedes, profesor Gerson Rubín, docente de educación media en las áreas de matemáticas y ciencias naturales. Hoy es miércoles de matemática. ¿Qué les parece? Para el día de hoy vamos a trabajar con los números primos. Importantísimo cuando estemos trabajando con números racionales que tengamos que descomponer. Muy bien, jóvenes. Esta clase va dirigida para los estudiantes de primer año. Comencemos. Vamos a utilizar para hallar los números primos lo que se conoce como la criba de Eratóstenes. Criba es un término que tiene diferentes acepciones. Vamos a utilizar uno de ellos para lo que nos compete. En este caso, la criba es cuando tú seleccionas algo que te interesa. Recordemos que Eratóstenes, un matemático griego que vivió en el siglo III antes de Jesucristo. Muy bien, mis estimados. Vamos a comenzar entonces a hallar los números primos del 1 al 100. Tenemos que recordar que los números primos son aquellos números naturales mayores que 1 y que tienen dos divisores, entre ellos el 1 y el mismo número. Muy bien, comenzamos con el 1. Por conveniencia, el 1 no se considera ni primo ni compuesto. Entonces vamos a colocarle acá un círculo porque él presenta esas características. ¿Qué número nos sigue acá? El número 2. Ahora, el número 2, ¿será un número primo? ¿Cuántos divisores tiene el número 2? Vamos a ver, pensar allí en la casa. Dos divisores, ¿sí? El 1 y el mismo número. Por lo tanto, es un número primo. Lo dejamos en blanco. Ahora vamos a tachar todos los múltiplos de 2. Comenzamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 y 100. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. El siguiente número, el 3.
¿El 3 será un número primo? ¿Cuántos divisores tiene el 3? Vamos a ver, pensemos. 2 divisores, el mismo, 3 entre 3, 1, y el 1, 3 entre 1, 3. Entonces comenzamos a tachar sus múltiplos. El 6, ya lo tenemos tachado. El 9, ¿cuál le sigue? El 12, el 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81. ¿Cuál sigue? 84, 87, 90, 93, 96 y 99. Muy bien, continuamos. El otro número que no está tachado después del 4 es el 5. El 5 es un número primo. ¿Cuántos divisores tiene el 5? 2. Por lo tanto, es un número primo. Comenzamos a tachar sus múltiplos. 5, 10, que ya lo tenemos tachado. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100. Muy bien, jóvenes. Continuamos. El otro número que tenemos después del 5, que es el 6, pero está tachado, porque no es un número primo. ¿Quién le sigue? El 7. ¿El 7 será un número primo? ¿Cuántos divisores tiene el 7? Piensen en casa. Igual, 2 divisores, por lo tanto es un número primo. Vamos a tachar entonces los múltiplos del 7. 7, 14, 21, 28, ¿cuál le sigue? 35, 42, 49, 56, ¿cuál le sigue al 56? Múltiplo de 7, 63, 70, 77, lo tachamos, 84, 91, 98, pero ya lo tenemos tachado. Bien, jóvenes, hasta acá podemos encontrar todos los números primos que se encuentran del 1 al 100. Lo que tenemos que identificarlos. El primero que tenemos es el número 2. 1. El 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 79, 83, 89 y el último que tenemos por acá es el 97. Esos son los números primos del 1 al 100. Muy bien, continuamos. Por acá les traigo un juego tradicional como lo es el bingo. Con él ustedes pueden afianzar o reforzar el conocimiento de los números primos. Vamos a jugar. Ustedes deciden cómo pueden llenar el cartón.
ya sea diagonal, horizontal o vertical, cuando hallen todos los números primos que se encuentren en el cartón. Vamos a jugar entonces. Tenemos aquí nuestro sobre y sacamos el primer número, que viene siendo el 3. Ubicamos acá nuestra ficha, el 3. Vamos con otro más. Vamos con otro número acá. ¿Cuál será ese número? El número 2. Lo ubicamos acá en nuestro cartón. Faltan dos para completar ese bingo, ¿verdad? Vamos a ver. Diagonal, ¿no? ¿Qué será este número? El 5. Muy bien. 5, nos falta uno para completar el bingo. Vamos a ver en casita ya. Ajá. El número 7. ¿Cómo decimos en casa? ¡Bingo! Muy bien, jóvenes. De esta forma completamos el cartón con los números primos. Espero que les haya gustado la clase, jóvenes. No me puedo despedir sin antes recordar que tenemos que continuar cumpliendo con las normas de bioseguridad. ¿Cuáles son esas normas? Lavarnos las manos con frecuencia y utilizar el tapaboca cuando nos encontremos en lugares públicos. Hasta una nueva oportunidad. Muchas bendiciones. Chao. Muchas gracias a nuestros profesores que nos acompañaron en este día de clases. A nuestra gran familia venezolana por seguir apoyando la educación en estos tiempos de pandemia y por supuesto a nuestro personal técnico y de producción por hacer posible que nuestro proyecto llegue a todos los hogares venezolanos. Y ya casi nos acercamos al final de nuestra programación, pero por el día de hoy. Pero antes es mi deber recordarles que debemos reforzar las medidas de bioseguridad. ¿Cómo lo hacemos, Venezuela? Muy fácil, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y jabón, usando correctamente el tapabocas o mascarilla y, por supuesto, manteniendo un distanciamiento físico saludable. Y paso por acá para recordarles las redes sociales de nuestra Casa Vive. Por Twitter pueden conseguirnos como Vive TV Oficial 1, por Instagram como Vive TV Oficial, por Facebook Vive Televisión y por supuesto por nuestro canal de YouTube Vive TV Oficial para que no se pierdan ninguna de nuestras programaciones que hacemos con amor y cariño para todos ustedes. Familia venezolana, llegamos al final de nuestra programación, pero por el día de hoy, la cita es a que nos sintonicen a través de la pantalla de Vive TV, de lunes a viernes. ¿En qué horario? De 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Pero por dónde? Por su mejor programa educativo, Cada Familia, una Escuela. ¡Se les quiere, Venezuela!